Muy buenos días. Un saludo cordial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Lorestela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Entrevista 1, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en proyección social. La entrevista psicosocial ha sido y continúa siendo el instrumento más utilizado en la evaluación de un paciente. Desde la primera entrevista se empieza a realizar el diagnóstico, en donde el profesional que realiza obtiene una información global sobre la persona afectada, obteniendo el conocimiento de todas las circunstancias y de la problemática que ha llevado a solicitar la ayuda. Y por esta razón, es que a partir de los nuevos retos generados en tiempos de pandemia, es indispensable poseer el conocimiento necesario, la experticia idónea para elaborar un adecuado proceso de entrevista que no afecte la información necesaria para generar un buen diagnóstico. Es aquí donde nuestros trabajadores sociales cumplen un papel fundamental al servicio de la rama judicial. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con la doctora Olga Patricia García Diosa, psicóloga con magíster en Psicología Analítica de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Se ha desempeñado como coordinadora técnica de la línea de atención de salud mental de Cali y fue la creadora del proyecto Camino Interno, dedicado al desarrollo personal a través de medios online, hoy tan útiles y tan importantes para dialogar y para comunicarnos. Sí. Es un gusto tenerla aquí, doctora Olga Patricia García Diosa. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, los saludo desde el municipio de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca. Un saludo al Consejo Superior de la Judicatura y su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, y un saludo a todos los asistentes a esta videoconferencia. El día de hoy nos vamos a centrar en dos aspectos, digamos ya del momento preciso de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, con esa herramienta tan importante que es la conversación, una conversación guiada con un objetivo, y los medios técnicos a través de los cuales lo vamos a hacer. Entonces vamos a hablar de la videoconferencia, del chat, de la línea telefónica, de los distintos medios que tenemos en este momento a nuestra disposición para poder llevar a cabo nuestra tarea. Ese es digamos, la médula del asunto que nos reúne en esta ocasión. Aquí tenemos entonces el nombre general de nuestro trabajo, que son los lineamientos para la teleatención psicosocial. Tenemos el esquema de la comunicación humana, todos los factores que la componen y, digamos, el día de hoy que vamos a estar aquí en esta parte ya de la interacción entre dos o más personas. Como ven en la ilustración, pues es una interacción que ya se está haciendo a través de un medio no presencial. ¿Qué es la teleatención? Primero quiero puntualizar que las técnicas que utilizamos hasta el día de hoy en la teleatención son las mismas técnicas que utilizamos en el discurso cara a cara o en la entrevista cara a cara, adaptándolas a los nuevos medios a través de los cuales sucede la comunicación. Entonces, la teleatención pues se define como la prestación de ese servicio a través de medios no presenciales, que puede ser de medios, el computador, la videoconferencia, el chat, el WhatsApp, el correo electrónico, y el procesamiento de esa información que también se da a través de medios electrónicos o electromagnéticos. Esta comunicación puede ser sincrónica cuando sucede en el mismo tiempo para las dos personas, como es la línea del teléfono,
o asincrónica, como es el correo electrónico, en el que no tienen que estar en ese momento las dos personas conectadas, digamos, o haciéndolo al mismo tiempo. La entrevista. La entrevista, pues, es la herramienta reina, diría yo, de la intervención psicosocial. La entrevista es un tipo de comunicación que incluye tanto lenguaje verbal como no verbal. Y ya vamos a ver ahora la importancia de tener en cuenta los dos lenguajes. Tiene un propósito y una dirección, pues quiere decir que no es una conversación abierta, casual, sino que el entrevistador tiene la responsabilidad de conducir el proceso y llevarlo hacia el logro de un objetivo. Y dentro de toda esta interacción, pues la persona debe sentirse cómoda y en confianza, ¿no? Para poder establecer ese diálogo. Vamos a ver 5 elementos como principales dentro de este proceso que es la entrevista y cómo adaptarlos en la medida de lo posible a los medios no presenciales. Entonces, las actitudes fundamentales del entrevistador. La actitud fundamental, y es la primera que está allí enumerada y creo que es de las primeras en general, es la empatía. Entonces, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, manteniendo una distancia, porque no es solamente como una simpatía, no es o caer, por ejemplo, como en la compasión o en tratar de agradar, es poder comprender al otro realmente en su contexto, en su sistema de pensamiento, en su sistema emocional, en su situación sociocultural, es poder como desplazarse del lugar propio para ir a una realidad que puede ser muy diferente de la mía, pero que yo puedo comprender dentro de sus propias variables, digamos. Entonces, esto es, para el entrevistador, supone mantener una distancia, porque no soy yo, es esta persona, pero también crear un punto medio, que es la calidez. La calidez es poder acercarse sin confundirse con esa situación, porque a veces también sucede que hay personas que están tan influidas por la otra situación que también se ven afectadas o comprometidas emocionalmente. ¿Cómo crear empatía, calidez a través por ejemplo, de este medio que estamos utilizando? Lo vamos a ver más adelante en los medios como la voz, como la gestualidad, llamar a la persona por su nombre, conocer de antemano toda la información que sea posible para que la persona sepa que que mi interés es real en su situación personal, no como solamente en el caso, sino en ella como persona. Este interés genuino es la puerta de la empatía, este interés real en la situación de esa persona. Todos en distintas situaciones queremos ser vistos de manera individual, no como un caso, no como un cliente, no solo como un usuario, no solo como un número, sino yo, Olga Patricia García, quiero que me vean a mí en mi situación y en mi circunstancia, en los móviles que tiene mi comportamiento, por negativo que pueda parecer o leerse a los ojos de otras personas. Entonces, esto es realmente, digamos, el eje de la intervención psicosocial, esta capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Otro aspecto de las actitudes del entrevistador es la competencia. Esto pues todos nos sentimos seguros si vemos que estamos en manos de una persona competente, sea un médico, sea un entrevistador,
no sé, sea un conductor, que si se ve la experiencia, la experticia, pues eso transmite mucha seguridad y confianza, ¿no? Que esa persona sabe lo que está haciendo y se supone que lo que está pasando allí pues es lo mejor para la otra persona. Flexibilidad y tolerancia. Con estas nuevas tecnologías, o por lo menos nuevas para nosotros que la estamos empezando a implementar, esta característica se hace muy importante. Nosotros como profesionales estamos formándonos en cómo hacer nuestro trabajo a través de estos medios. Pero las personas a las que llegamos, nuestros entrevistados, puede ser que no. Habrá personas que en su trabajo o en su vida cotidiana ya tienen esta experticia, pero habrá muchas que no. Entonces allí hay que ser pues muy flexible, incluso indicarle a una persona cómo hacer tal cosa o cómo orientar la cámara. También lo veremos un poquito adelante. Pero esta flexibilidad, esta tolerancia también en cuanto a personas diferentes, personas muy distintas a nosotros, de contextos diferentes, con formas de comunicarse que para nosotros dentro de nuestro contexto pueden ser poco adecuadas o no claras. Todo esto es necesario para poder tener una buena entrevista. Como decía en la diapositiva anterior, o sea, es responsabilidad del entrevistador llegar a buen puerto, o sea, conducir la entrevista de tal manera que sea una herramienta efectiva para obtener lo que yo necesito, que es un buen informe psicosocial, que es una buena valoración, que es una lectura importante, que es lo que luego aporta, ¿no?, a la decisión judicial. Honestidad y ética, pues esto ya lo damos por sentado, ¿no? Y parte de la honestidad y de la ética, yo creo que es todo lo anterior. No solo es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos y ese ambiente que podemos crear para que la persona realmente pueda abrirse y podamos hacer una buena intervención. Entonces, creo que esto también se refiere a esa parte de honestidad y ética. El segundo aspecto es son las habilidades de escucha. Otro factor súper importante. Escuchar, saber escuchar, incluso escuchar entre líneas, escuchar lo no dicho, escuchar a veces el paradiscurso de una persona, es todo un arte. Y yo sé que por lo menos en los temas de la asistencia psicosocial, pues eso lo sabemos. ¿Cómo lo adaptamos a los nuevos medios? ¿Cómo hacer que la persona se sienta escuchada? Lo primero es yo escuchar realmente. Segundo, dejar hablar. Cada uno de nosotros como entrevistador tiene unas características. Entonces, conocer mis características como entrevistadora es de gran ayuda, porque yo voy pensando, yo voy diseñando cómo voy a hacer yo. Por ejemplo, si yo soy una persona que hablo mucho, pues tengo que entrenarme para hablar menos, porque el entrevistador lo que hace más es escuchar, más que hablar. Entonces, yo, ¿cómo entreno esa habilidad para poder pues que mi entrevistado pues, sea el que tiene la palabra la mayor parte del tiempo? La escucha activa. La escucha activa, creo que es todo lo que hemos dicho hasta el momento, incluye todos estos factores, es estar presente realmente allí para la persona. Crear el ambiente, que es lo que vamos a mirar en cómo se adecua el espacio, cómo me presento personalmente, todo eso habla, todo comunica.
Y si yo estoy aquí dispuesta a la hora que es, preparada, con mi derrotero de entrevista, y entro en ese momento a la conexión, todo eso comunica. Entonces también eso hace parte de que la otra persona se sienta escuchada, se sienta vista y atendida. Otro aspecto es la baja reactividad verbal. Baja reactividad verbal como esa capacidad de contener las propias opiniones cuando no son estrictamente necesarias pues, dentro de la entrevista. Tiene que ver con lo que decíamos antes, permitir que la persona, que el entrevistado sea el que está hablando. Cuando la persona habla mucho, porque hay personas que pues tienen una producción verbal que a veces es el entrevistador el que no puede hablar. Entonces yo, por ejemplo, he creado gestos que le pueden indicar a la persona, porque a veces la comunicación, cuando es una persona que habla mucho, el entrevistador, yo me lo imagino como cuando hay mucho tráfico y uno va metiendo el carro como a pedacitos, va pidiendo el paso y a veces lo dejan pasar, a veces no lo dejan pasar, y entonces crear señales, por ejemplo, como con la mano, ya la persona sabe, o yo la llamo por el nombre, Cecilia, y ya la persona sabe que va disminuyendo. Esto en el ejercicio del día a día se va creando un nuevo lenguaje, unos nuevos códigos que nos permitan interactuar, ¿no? Y tener un ritmo dentro de la entrevista. Los silencios instrumentales también, y yo diría que a veces los silencios no son fáciles, ni en el cara a cara, ni tampoco en los medios no presenciales. Dependiendo, hay personas que toleran mejor el silencio que otras. Hay quienes al momento de estar hablando no soportan un vacío, inmediatamente lo llenan con otro tema y otro tema y otro tema, otra cosa. Y como hay personas que prácticamente hay que sacar la palabra. Cuando es instrumental, es el momento en el que yo propicio el silencio, no digo nada, yo me quedo ahí mirando, atenta, con presencia, que la persona sienta que yo estoy ahí, lo puede sentir con mi mirada, lo puede sentir con mi actitud, lo puede sentir con un gesto, con una sonrisa, dependiendo, ¿no?, lo que me genera el tema que la persona está diciendo, pero no lo digo para que la persona, este momento instrumental, este silencio instrumental, sirve para crear reflexión, para crear profundidad sobre un tema. Bueno. El tercer grupo de ideas son las habilidades comunicacionales. Y aquí vamos a mirar estos puntos. Al final hago la anotación. Las habilidades de la comunicación, hay personas, como decía hace un rato, que son muy buenos entrevistadores. Y esto es algo que se desarrolla, que es como un entrenamiento, y hacerlo a través del computador, del teléfono, al principio nos va a parecer difícil, no estar viendo a la persona, no estar en ese pulso casi energético que es estar allí de frente y estar hablando, y esta mirada de lo presencial. Pero un buen entrevistador va a tener en cuenta que esto es una técnica también. Entrevistar bien es una técnica. Entonces, entrenar esa técnica, adaptarla al nuevo medio, pues es como el desafío que tenemos en este momento. La técnica de la entrevista supone que tenemos un tema y debemos ir como rompiendo, perforando para alcanzar unos niveles de profundidad cada vez mayores.
Se considera que alguien pues es un excelente entrevistador cuando logra penetrar esas primeras capas como de las ideas ya preconcebidas o el discurso preparado que uno puede tener a la hora de una entrevista. Seguramente nos ha pasado en una entrevista de trabajo o en otro tipo de entrevistas que ya seguramente ustedes en el ejercicio de su profesión como psicosociales, los que estén allí, incluso los jueces, en esta acción de tener un testimonio, de tener una información acerca de un tema particular, pues cómo se rompen esas capas, ¿no? Eso es más evidente, digamos, en las entrevistas policiales y eso, cómo penetrar esas capas y poder profundizar. Ese es el objetivo de una entrevista. A veces es solo una información, pero no es el caso del trabajo psicosocial, porque si fuese obtener una información así plana, pues con enviar un formulario sería suficiente y que me lo devuelva completo. No, aquí tenemos es que penetrar en el aspecto, digamos, complejo de una personalidad o de una situación humana. Esas habilidades de la comunicación, aquí tengo anotadas algunas. Una es la técnica de especular o de eco. Entonces vamos a suponer que ya estamos ahí centrados, así, estamos en silencio, aquí no hay otra distracción, yo estoy aquí con mis 5 sentidos hablando y estoy en lo que estoy. Y entonces vamos creando un ritmo, una concentración y vamos avanzando en la entrevista. Si necesito aplicar esta técnica, entonces es repetir la última palabra que la persona dijo o la última frase. Sirve a veces cuando la persona se queda en silencio, pero no está reflexionando acerca de nada, sino que nos está dando como poquita información, como mínima información sobre X aspecto. Entonces, ha venido hablando un momento, ¿no? Ha dicho todo un argumento, digamos, y al final la persona nos dice, sí, porque a mí cuando me pasa eso, pues me siento muy mal. Y se queda. Entonces digo, bueno, cuando pasa esto te sientes muy mal. Ya, ese es el eco. Yo digo lo último y entonces eso sirve de pie a que la persona avance, ¿no? Dar la palabra, pues sencillamente. A veces cuando tenemos interrupción, bien sea por aspectos técnicos, bien sea porque en ese momento la persona pasó algo, entró alguien, algo así, pues simplemente volvemos y digo, continúa por favor, que la persona ya va a continuar. Los comentarios confirmatorios. Esto es muy importante poder, la persona, cuando estamos siendo entrevistados, estamos esperando que nuestras respuestas sean las que deben ser, porque no estamos en una conversación casual entre amigos o algo así, no. Estamos siendo analizados en una entrevista. Entonces, o esa información que yo doy tiene un objetivo. Entonces, esas interacciones que yo hago, que son confirmatorias, puede ser asentir con la cabeza, puede ser sonreír, puede ser decirle a la persona directamente, creo que tiene la razón. También va cumpliendo, ¿no?, con esa retroalimentación positiva que le ayuda a la persona a sentirse relajada y a ir entrando y penetrando en el tema del que se trata. La realimentación es muy importante y yo diría que en los medios no presenciales debe ser infaltable la realimentación, es decir, de tanto en tanto yo debo repetir lo que la persona ha dicho para yo comprender, para saber si la persona comprendió
y para corregir si no es así o para ampliar si se da la situación. Y bueno, si yo te estoy entendiendo, para saber si te entendí, lo que tú me estás diciendo es esto, 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 esto y esto. La persona me dirá sí o no, eso no es, yo es de esta manera. Cuando estamos conversando directamente con una persona, yo, en mi experiencia, lo que siento es que interrumpir, pasar como la palabra de lado a lado, es algo que se da como dinámicamente. Y yo diría que uno habla que 1 minuto, medio minuto, 2 minutos y va cambiando, ¿no? Dependiendo pues la historia que esté contando o el tema, pero va cambiando así, como natural, con una mirada o con un gesto ya la otra persona se queda en silencio porque entendió que yo quiero hablar, me leyó los ojos, en fin. En los medios no virtuales, yo siento que esa rapidez con que se lee todo no se da tanto. Entonces hay estos momentos de parar, realimentar y continuar ayudan muchísimo a gestionar una buena información, a profundizar y a estar claros en lo que yo estoy entendiendo y en lo que la persona, mi entrevistado, me está diciendo. Otra cosa, otra habilidad de la comunicación es el señalamiento. El señalamiento se utiliza para decir cosas que de pronto la persona está diciendo y pasa como a la ligera, pero yo sé que allí hay algo importante sobre lo que yo debo indagar. Entonces es señalar ese texto, esa frase, incluso si es una comunicación paraverbal, también la señalo. Yo noto que estás angustiado. La persona me dirá, sí, sí, me da mucha angustia, o no, no, y listo. Pero eso es esta parte. También muy útil en la entrevista no presencial, señalar. ¿Sí? Aquí recordar que la entrevista, esto que estamos haciendo, yo soy como el que lleva ese timón, la que lleva ese timón y tengo que estar ahí con los 5 sentidos y mirar cómo voy a llegar a mi objetivo utilizando todas las habilidades de la comunicación que pueda en ese momento. Otra habilidad es la habilidad de interpretar. La persona me puede contar, ¿no? Me está contando una situación o me está dando su opinión o hablando acerca de algo y yo, por supuesto, mi objetivo es producir un informe como mínimo. Entonces yo sí estoy pensando en que eso me lleva a una interpretación de una situación, de unos hechos, de una condición, de una persona. Pero yo debo además probar mis interpretaciones allí con la persona. Entonces, pues digo, mira, yo estoy entendiendo que esta situación sucedió así y que de allí, en esta situación pasó tal cosa. O sea, son las causas y las consecuencias de algo para que suceda X, ¿no? Esa es como la interpretación. Unir los elementos que la persona me está dando y se los devuelvo en un conjunto con el que la persona se puede sentir más o menos identificada. Y finalmente tenemos una técnica, hay unas técnicas en entrevista que son como las técnicas duras, ¿no? Esta, digamos, sería una de esas, se llama del aterrizaje en paracaídas, que es ir directamente a algo que la persona no ha dicho, pero que yo considero que debe ser objeto de esa entrevista, que debe salir, que debe quedar ahí claro. Entonces yo o aprovecho algún momento de la conversación y lo saco, o simplemente digo, mira, de esto no hemos hablado y quisiera conocer tu opinión acerca de lo que sucedió, no sé, entre la niña y el abuelo, no sé, alguna situación, pero directa, porque a veces la persona no quiere. Entonces esto es como caer en paracaídas.
directo al tema y lo ponemos en común. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Y continuamos. Aquí, en el punto número 4, estrategia en el modo de hacer preguntas. Bueno, aquí me he puesto una imagen que es de la última campaña publicitaria de la línea 106. Es como un homenaje a la línea. Bueno, entonces tenemos la estrategia en el modo de hacer preguntas. Esta es otra herramienta vital, fundamental a la hora de hacer una buena entrevista, de lograr una buena entrevista. Con las preguntas abiertas, pues comenzamos. Arranca la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿No? Ya estamos abriendo, ojalá siempre con el nombre. Hola, hola Patricia, ¿cómo estás? Otra manera que yo creo que es muy pertinente ahora es hablar acerca de los nuevos medios que estamos utilizando. ¿Ya conocías la videoconferencia? ¿Habías estado en alguna o no? Esto es la primera vez y dejar que la persona también nos manifieste cómo se siente hablando a una cámara, cómo se siente o en una llamada telefónica o solo escribiendo. Entonces, medir esto me parece importante que se pueda expresar de ambas partes. Hacer esa introducción, también contar, pues que para nosotros son medios nuevos, pero que muchas veces estos medios constituyen la única manera de llegar a una persona, a un grupo de personas, y también en este momento una herramienta invaluable en todos los esfuerzos de protección que estamos haciendo con la vida y con la salud de todos. Preguntas generales, ¿sí? Para que la persona, bueno, es la manera, ¿no?, de iniciar una entrevista. Esto pues no, creo que no necesita mayor explicación y a través de estos medios se hace muy bien. Claro, es más fácil hacerlo aquí en una videoconferencia, hacerlo en una llamada telefónica que los medios escritos. Yo diría que estos tienen esa limitación. No es lo mismo hablar, que me produce, no sé, yo pienso y lo hago como más automáticamente, al ejercicio de escribir, comunicarse de manera escrita, es como, requiere como otra lógica, digamos, y la persona, pues a veces tiene que pensar cómo lo digo, cómo lo escribo, o pensar en la ortografía, la rapidez no es la misma, si lo está haciendo desde un teléfono no es cómodo, entonces esta introducción creo que se presta mucho más si estamos en un lenguaje verbal que escrito. Pero igual se puede hacer en ambos. Y también lo veremos, para eso hay unos complementos que podemos utilizar, que son los emoticones, ¿no?, que traducen, digo, todo un lenguaje emocional, para que todo eso no sea escrito. Y haciéndolo respetuosamente y seleccionando adecuadamente, yo pienso que cabe perfectamente en la conversación y que es necesario reflejar esa parte. Bueno, otra es devolver la pregunta. Esto pues sí también es bastante común, digamos, si la persona me está preguntando a mí, bueno, ¿y a usted cómo le parece? Yo quisiera saber cómo te parece a ti. Vamos a hablar de eso primero, ¿no? Estamos aquí generando fluidez y yo pues voy a mi objetivo. Las preguntas facilitadoras. Estas preguntas también son muy útiles. Se refiere a, por ejemplo, decir, si yo veo que la persona tiene dificultad para hablar de un tema X, entonces yo le digo, bueno, ¿y tú qué haces cuando estás muy enojado? Entonces ya me dirá. Entonces, ¿tú qué haces cuando? Eso facilita que la persona,
organice una respuesta sobre algo que a lo mejor siente inhibición de hablar directamente. Las preguntas clarificadoras, también 100% útiles. ¿A qué te refieres tú cuando dices que? Además, porque depende de los contextos, no nos referimos a lo mismo. Hay palabras no sé, que pueden significar, simbolizar para una persona cosas muy diferentes, o incluso términos que se vuelven muy de moda, muy usuales. A mí me pasa, por ejemplo, no, es que es muy bipolar. ¿Qué entiendes tú por bipolar? ¿A qué te refieres? Pues yo puedo entender una cosa y la persona entender otra, que a veces no concuerdan. Entonces, estas son las preguntas clarificadoras. Las preguntas de confrontación, pues directamente. Hay momentos en que hay que confrontar y correlacionar incoherencias si las hay dentro de lo que me está diciendo y poder esclarecer de alguna manera los temas. Bueno, voy a pasar aquí como más rápido porque ya veo que se me está acortando el tiempo. Entonces, los rasgos de la personalidad también son importantes que los conozcamos para tener una buena entrevista, saber cuáles son mis limitaciones, ya lo decía ahora, cuál es mi potencial, si a mí me ayuda la voz, si a mí no me ayuda, si mi expresión corporal le da confianza a la gente, si no, o cómo logro yo llegar a eso, conocerme en ese sentido. Aquí vamos a pasar, entonces ya, cerramos allí nuestras habilidades y vamos a ver el medio a través del cual logramos realizar la entrevista. Entonces, el chat. El chat a veces se suele hacer desde una página web, desde una plataforma. Es una comunicación sincrónica, escrita. ¿Qué ventajas? Pues la ventaja de obtener información. Se pueden intercambiar rápidamente archivos si necesita mandar documentos, escanear, fotografías, en fin, pues tiene esta facilidad que no la tiene, por ejemplo, el teléfono o la videoconferencia. Recomendada para objetivos de formación, de información o preventivos. Las desventajas es que no tenemos información visual o auditiva que nos da muchísimo a la hora de poder formar un concepto sobre algo o alguien. Dificultad en la identificación y expresión de las emociones, pues la comunicación escrita, como les decía hace un momento, tiene unos requerimientos como más complejos para expresar estos aspectos. Y probabilidad de que las personas no manejen la comunicación escrita. Aquí, por ejemplo, vemos a través de un chat, si nos vamos a comunicar con las personas a través del WhatsApp, una de las cosas que se pueden hacer y que resulta muy bien son unas comunicaciones estándar que se pueden mandar a la otra persona para que sepa la hora de la cita, para que sepa en qué momento yo atiendo mi WhatsApp cuando son asuntos laborales, en qué momento, bueno, no sé, como las condiciones de los servicios, por ejemplo, eso se puede tener una plantilla, ¿no? Explicarle a las personas sobre el manejo del WhatsApp, porque esto de las cadenas, información que no es pertinente para el objeto de nuestra comunicación. O sea, aquí, por ejemplo, yo me inventé. Este es el chat de Gloria Inés Zuluaga, asistente social del juzgado séptimo de familia de Cali, horario de atención es tal. Toda información enviada por este medio, escrito, fotografía o audio, debe ser debidamente verificada y confirmada directamente con el asistente social, por cualquiera de los medios. Esto se puede prestar, este tipo de comunicación, para que nos digan, ay no, yo sí se lo envié, yo le envié el archivo, a mí me aparece aquí enviado. Entonces es como decir, no, usted me envía un archivo, pero aquí todo debe ser verificado en una llamada o
una interacción directa con el asistente. El correo electrónico también, una comunicación asincrónica, escrita, prácticamente es igual a lo del chat. Obtenemos información como una ventaja, el intercambio de archivos, mayor espacio de almacenamiento, esto sería una ventaja ya digamos a nivel técnico. Y las desventajas, pues lo mismo que en el chat, la carencia de información audiovisual, expresión de emociones, el riesgo de interpretación incorrecta del mensaje. Este es mayor en la comunicación escrita, por supuesto. Y la probabilidad de que la persona no maneje adecuadamente este tipo de comunicación. Tenemos un ejemplo, la videoconferencia. En los entornos profesionales, actualmente es la más usada. En los entornos familiares o domésticos ha ido penetrando, pero pues todavía no es el volumen que hay en otras áreas. Hay muchas personas que se niegan a este tipo de comunicación, que todavía no entran en ello. Pero pues no puede ser el caso de nosotros como trabajadores del área psicosocial, porque esta es ahora nuestra herramienta y probablemente lo sea en el futuro en gran medida. La comunicación a través de este medio es sincrónica, eso es una gran ventaja, estamos al tiempo, se intercambia la información verbal y no verbal, que es otra gran ventaja. En tiempo real, requiere un sistema de alta definición, pues en lo posible, porque la imagen es la que nos va a dar también mucha información. Se puede observar el entorno en el que la persona está. Si es un entorno doméstico, es más fácil que un entorno ya preparado para algo como más profesional. Las desventajas. Desajustes en el ritmo, esto es de la conexión, que pues podemos, digamos, garantizar la calidad de la nuestra, pero no la calidad de la señal que recibe la persona, de la que ella tiene. Menos habilidad en el uso cotidiano de la herramienta, un poco lo que les decía ahora, y la falta de una conexión. En la llamada telefónica hay sincronía. El teléfono inteligente tiene varias funciones, combina funciones de las que tienen los medios mencionados anteriormente, intercambio en tiempo real, con intercambio visual, apreciación más nítida de la voz y en general del tono emocional, de uso común desde hace mucho tiempo, o sea, es una herramienta que manejan la mayoría de las personas, aunque no sea necesariamente un teléfono inteligente. Permite desarrollar una conversación fluida. Ocasionalmente el no ser físicamente visto puede favorecer la comunicación, depende de lo que yo esté diciendo. Intercambio de archivos. Bueno, y las desventajas, pues la carencia de información visual. En cuanto a los espacios de atención, hemos de buscar que la iluminación sea adecuada, un fondo liso, que tenga privacidad y que el espacio mío sea formal. La iluminación debe estar de frente a nosotros, no hacernos atrás, porque si no se oscurece, la persona no nos va a ver claramente y necesitamos vernos la cara. Si yo veo que mi entrevistado está mal ubicado, yo le oriento para que quede de manera que yo pueda observar el máximo posible su rostro, sus gestos, sus manos, su postura, que sea en el ángulo adecuado. Los errores más comunes, allí tenemos lo de la iluminación, no puede ser con una ventana detrás, pues que nos quede a contraluz, sino preferiblemente que la ventana esté enfrente o el foco de luz. Así, ahora por ejemplo, ubicarnos adecuadamente respecto a la cámara, que nos veamos por lo menos la cara completa. Y aquí, para despedirme, esta imagen que me pareció muy graciosa de los accidentes que pueden suceder cuando estamos en directo, como este que vemos ahí del gato. Para concluir, entonces, quiero enfatizar en que este desafío hemos de tener también la confianza
de que en la medida en que utilizamos las herramientas, también nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades. Si yo no las utilizo, pues no puedo desarrollar también mis habilidades digitales, mis habilidades para conversar, para utilizar estos medios y sacarles todo el provecho. Y por otra parte, pues que la entrevista es una herramienta valiosísima, es un ejercicio que se aprende, que se desarrolla, que siempre hay cosas nuevas que aprender y muy útil a la hora de obtener la información psicosocial, que es de vital importancia en la tarea complejísima de impartir justicia. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Mari Lucero para que hagamos, no sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, apreciada doctora. Muchas gracias por su muy importante y clara explicación acerca de este tema tan importante y cómo nuestros trabajadores sociales pueden coadyuvar en unas decisiones más justas y más ecuánimes en la rama judicial. Primera pregunta, doctora Olga Patricia. ¿Qué hacer respecto a las intervenciones con personas en situación de discapacidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Esto va a depender de los medios tecnológicos que se vayan implementando, pues en este caso para la rama judicial. Hacerlo de una plataforma propia y adaptada. Yo les invito a que miren en la página de la Universidad Continental del Perú. Ellos implementaron un gran servicio de atención psicosocial en una plataforma adaptada de distintas maneras, técnicamente, tecnológicamente y también con personas que, por ejemplo, conocen el lenguaje de señas. Entonces esto le permite a ellos acceder al servicio desde dispositivos que están adaptados. Hay unas cabinas y ellos desde allí pueden acceder. Entonces, que el enfoque sea inclusivo y con una atención diferenciada. Hay lectores de pantalla, por ejemplo, para las personas que no pueden ver. Hay lectores de pantalla. Jewis es un lector muy conocido que utilizan las personas. Hay ratones faciales, por ejemplo, que no necesita de las manos, sino que con el movimiento del rostro ellos pueden ir direccionando y accionando sobre su pantalla. Hay teclados especiales también. Hay sistemas de reconocimiento de voz. Es decir, esto es un esfuerzo hacia donde los servicios públicos también deben ir para que el acceso sea total y pleno. Doctora Olga Patricia, ¿cómo proteger la información obtenida por estos medios? Lo mejor que puede suceder es que se tenga una plataforma propia, diseñada a medida, con las medidas de seguridad, valga la redundancia, para proteger la información. Porque hay muchos riesgos en tener la información pues en los teléfonos personales o en los computadores domésticos y pues no debe ser algo diseñado que cumpla todos estos requisitos. Hay una conferencia, doctora, allí en la página de YouTube de la escuela que se llama La Identidad Digital. Allí la vi. Y esta me pareció súper interesante. Creo que esto responde mucho a esta pregunta y allí está. Y él habla muy claramente sobre la identidad digital de los trabajadores de la justicia. Qué bien, doctora Olga Patricia. La última pregunta. ¿Estos nuevos procedimientos los debe diseñar cada asistente social? No. Estamos en un momento, digamos, de caos a raíz de la declaración pues, de esta pandemia que nos lanzó a una cantidad de espacios diferentes, ¿no? De modos diferentes, y estamos en mucha medida improvisando porque no hay cartilla.
Pero esto no quiere decir que este es el deber ser. Con el tiempo se deben implementar los protocolos. Esto no puede ser una labor personal únicamente. A nivel personal está el entusiasmo, está la responsabilidad, el compromiso con el momento histórico que estamos viviendo. No todas las personas están abocadas a responder de esta manera, pero si soy un servidor público o si soy una psicóloga, mi trabajo es atender a las personas, yo tengo una responsabilidad. Entonces, una cosa es cumplir con esa responsabilidad en lo mejor que yo pueda, con todo lo que pueda aprender, aceptar ese reto. Pero tampoco es un trabajo que se deba diseñar y responsabilizar individualmente a un profesional. Esto es algo que debe ser colectivo, deben haber unos protocolos. A partir de ahora se deben documentar todas estas intervenciones, porque esto no está escrito, para nosotros es nuevo y casi para el planeta. No crean que abunda la literatura sobre cómo hacerlo. Entonces, a partir de ahora es documentar las intervenciones, por ejemplo, cómo hacer con niños, cómo se hace con personas de la tercera edad, cómo hacerlo con las personas discapacitadas, cómo se está haciendo, cómo hacer con personas, no sé, que pueden tener alguna condición mental, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso documentar e ir formando y transformando protocolos que le digan a las personas cómo actuar, porque pues también sería injusto que sea una responsabilidad meramente individual cuando esto es algo muy grande que nos está sucediendo y que debemos apoyarnos también en la institucionalidad para poder responder. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Olga Patricia García Diosa por su valiosa, detallada y muy didáctica explicación sobre la realización de las entrevistas psicosociales en medio de la pandemia, donde se han adoptado los medios tecnológicos que sirven como herramientas para el diálogo entre el funcionario y el afectado. Desde luego, la doctora Olga Patricia nos ha documentado, nos ha ilustrado sobre los retos y desafíos que trae el trabajo a través de la virtualidad, la creación de los protocolos, de los nuevos procedimientos. Doctora Olga Patricia, tendremos en cuenta lo que usted ha mencionado porque son grandes retos y sin duda con la Asociación de Asistentes Sociales de la Rama Judicial podemos tener también un apoyo a cómo crear con esos procedimientos, esos nuevos protocolos en el trabajo a través de las herramientas tecnológicas. Indudablemente no se puede hacer un comparativo entre los procesos de presencialidad y virtualidad, ya que los dos procesos son totalmente diferentes, pero su finalidad siempre va a ser garantizar que las personas que solicitan ayuda sean tratadas con la mayor dignidad, con el mayor decoro, respeto, la confidencialidad y eficiencia del servicio psicosocial y más aún en estos momentos donde todos hemos vivido procesos de incertidumbre, de temor, de cansancio mental, producto del encierro, de la sobrecarga laboral virtual y el aumento de las actividades a través de las herramientas tecnológicas. Es aquí donde nuestros asistentes sociales al servicio de la rama judicial juegan un rol fundamental con su experticia para clarificar hechos en los procesos que lo requieran y coadyuvar a las decisiones judiciales que sean prontas, eficaces y probas, aclarando que los trabajadores, que los asistentes sociales no son escribientes ni oficiales mayores. Un agradecimiento especial a todas las personas, entre servidores judiciales y los distintos actores del sector justicia, que se han conectado a esta conferencia virtual y desde luego al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial, a todos los integrantes de la Asociación de Asistentes de la Rama Judicial. A propósito del día de hoy, nos despedimos con la frase del médico neuropsiquiatra Fritz Perls: todo fluye cuando encuentras tu bienestar mental. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.